Hola, bienvenidos, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Medellín Ciudad Saludable en este viernes, ya cerrando esta semana con muy buena programación, y hoy saludamos desde el Parque de Boston. Esta es la Comuna 10, que es la Comuna La Candelaria, el centro de Medellín. Es el barrio, uno de los barrios más tradicionales de la ciudad. Doctora Fanny Isabel, bienvenida, muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien, Felipe, muchas gracias, muy contenta como siempre todos los viernes visitando los diferentes puntos de la ciudad, y hoy con una actividad muy especial a propósito de la celebración del Día Mundial de la Alimentación, con una actividad que tiene la Secretaría de Inclusión en este parque. Recuerde que el martes aquí en Medellín Ciudad Saludable precisamente hablamos de ese tema, les contamos que esta era la Semana de la Seguridad Alimentaria, aprovechando la conmemoración internacional del Día Mundial de la Alimentación, que fue el pasado miércoles 16 de octubre. 16 de octubre fue cuando se creó la FAO por allá en 1945, y desde 1979, si la memoria no me falla, se conmemora el Día Mundial de la Alimentación. La Alcaldía de Medellín tuvo ese día un festival, una feria en la plazoleta La Alpujarra, y desde el martes tenía actividades regadas por la ciudad. Una de esas actividades es esta, aquí en el Parque de Boston, y de esta manera también podemos decir, pues empieza a cerrarse la programación de la Semana de la Seguridad Alimentaria. Nos vinimos a Boston a hablar de eso. En un segundito vamos a tener una invitada, pero hoy tenemos, doctora Fanny Isabel y amigos televidentes, un invitado muy especial. Yo les he contado toda la semana que la próxima semana, viernes 25 y sábado 26, en el Hotel Intercontinental Medellín, se va a cumplir el Congreso Internacional de Inmunizaciones. Y por estos días, desde anoche está en la ciudad hasta el domingo, el secretario de Salud de Ciudad de México, del Distrito Capital, del Distrito Federal, estará hoy con nosotros aquí en el programa porque queremos revisar ese caso. Yo miraba, doctora Fanny Isabel, las estadísticas de cobertura en Ciudad de México, y son impresionantes, superiores al 98% en todas las poblaciones vulnerables, en los niños menores de 8 años, en los adultos mayores de 65, en las madres en embarazo, en fin. Yo creo que de ese ejemplo podemos aprender, y un poco eso, o de todo eso, es que se va a hablar en el Congreso Internacional. Exacto, Felipe, un tema muy importante, un tema de salud pública, que es priorizar la vacunación en nuestro país y en nuestra ciudad, y por eso entonces se va a realizar este congreso, y hoy tenemos a este invitado del que vamos a aprender mucho, vamos a escuchar todas las experiencias de esta actividad tan interesante y tan exitosa en México respecto a la vacunación. ¿Te parece si invitamos entonces a la encargada de... Claro. Vamos por partes, doctora Fanny Isabel. Primero lo primero, cierre de la Semana de Seguridad Alimentaria y esta actividad que se cumple en Boston. Y por aquí está Erika Pulgarín, a quien le pedimos por favor que pase a acompañarnos. Erika, puedes hacerte aquí en el centro. Bienvenida, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, gracias a Dios, aquí realizando el Festival al Parque con la Unidad de Seguridad Alimentaria. Bueno, ¿y en qué consiste este Festival al Parque? ¿Qué están ofreciendo esta mañana aquí en el Parque de Boston? Claro que sí, tenemos varias actividades, nosotros las tenemos conformadas como unas bases. ¿En qué consiste? Tenemos una base de salud donde realizamos tamizajes de presión arterial y tomamos glucometría, también hacemos lo que se llama antropometría, que es la talla y el peso. Para nosotros es demasiado importante conocer estos datos para conocer nuestra población cómo está. También hacemos la actividad de gastronomía, que es la cocina móvil. Aquí les enseñamos recetas fáciles de realizar, económicas y con calidad. También tenemos una actividad de multiplicación. Es una actividad que nosotros hacemos, que son encuentros educativos, que las hacemos a los líderes comunitarios que estamos preparando, que se llaman encuentros pedagógicos en todos los temas de seguridad alimentaria, como generalidades de seguridad alimentaria, conductas alimentarias, lactancia materna en el mes de agosto, que era el mes de la lactancia materna, y temas todos relacionados en la seguridad alimentaria. Bueno, el programa está muy bueno, Erika. ¿Hasta qué horas van a estar y quiénes pueden asistir a este programa? Es de 9 de la mañana a 12 del día. Están invitados toda la comunidad. El interés para nosotros es que la comunidad nos conozca, que participe de todas nuestras actividades que estamos realizando viernes a viernes en la ciudad de Medellín. Yo no sé si los televidentes ya tuvieron la oportunidad de apreciar, pero detrás de nosotros está la cocina móvil, doctora Fanny Isabel y Erika, y ahí están integrantes de esta comunidad, de la Comuna 10 de aquí del barrio Boston, están disfrutando ahí, conociendo de preparaciones que además son sencillas. El martes hablamos
aquí del programa de eso con el director, con el líder de la unidad, y es que realmente, Erika, a bajo costo, con los productos que acostumbramos tener en nuestras alacenas, en nuestras neveras, podemos hacer preparaciones no solo ricas, sino nutricionalmente muy importantes. Claro que sí, nosotros tenemos dentro de nuestra estrategia de la cocina móvil es implementar todas estas actividades, de que las personas acudan a aprender a hacer recetas fáciles, económicas, con calidad, que los productos sean de calidad, y todo eso nos conlleva a que tengamos una mejor alimentación en la ciudad. Muy bien, Erika, muchas gracias. ¿Hasta las 12 del mediodía entonces? Hasta las 12 los invitamos a toda la comunidad de acá del Parque de Boston, que vengan y nos conozcan. Muchas gracias. Queda menos de una horita, doctora Fanny Isabel, pero pueden venir. Así se pierdan el programa, qué pesar, pero si usted está cerquita, venga para acá y aproveche este festival al parque, que está bien entretenido, con el tema del tamizaje en salud, la cocina móvil y las preparaciones a bajo costo, pero deliciosas y nutricionalmente bien importantes. Y veo también ahí detrás de usted, doctora Fanny Isabel, a la gente del INDER haciendo actividad física. Bailando, hay mucho para hacer, aprovechen la oportunidad hasta las 12 del día y aprendamos un poquito de cómo alimentarnos mejor y hábitos de vida saludable. 441-2100, ¿quién quiere participar hoy en Medellín Ciudad Saludable? Los queremos escuchar, queremos que participen con nosotros. Vamos a tenerles al secretario de Salud del Distrito Federal de México acompañándonos. ¿Qué preguntas le quieren hacer a él? Hay una experiencia enorme allí en Ciudad de México. Vamos a conocerla hoy y vamos a revisar de todo eso que ellos han hecho de manera tan positiva, tan impactante, tan benéfico para sus comunidades, que podemos replicar en Medellín. Ese un poco es el objetivo que tenemos hoy en el programa, doctora Fanny Isabel. Sí, hoy va a estar muy interesante. Recuerden que nos pueden llamar, hacer preguntas también sobre vacunación, también sobre cualquier otro tema que tengan pues alguna duda. También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, se lo voy a recordar, medellínsaludable@telemedellin.tv, y obviamente también por las redes sociales. Aquí vamos a esperar sus opiniones y sus preguntas. @saludmedellín en Twitter, Medellín Ciudad Saludable en Facebook. Hacemos una pausa institucional y regresamos en segundos con nuestros invitados para el programa de hoy. Esto es Medellín Ciudad Saludable, originamos desde el Parque de Boston. Los esperamos, 441-2100. Ya volvemos. Eso que están viendo ustedes, que veían ustedes, son las actividades que se están cumpliendo en el Parque de Boston, donde se realiza hoy este Festival al Parque, que está dedicado al tema de la seguridad alimentaria. Recuerden que esta semana en Medellín tenemos actividades de ese tipo por el Día Mundial de la Alimentación, que fue el pasado miércoles 16 de octubre, y hoy aquí empiezan a cerrarse esas actividades. Todavía pueden participar. Y participar en nuestro programa 441-2100 o redes sociales en Twitter, @saludmedellín, y en Facebook, Medellín Ciudad Saludable. Invitados para hoy, primero las damas. Verónica Lopera es nuestra subsecretaria de Planeación de la Secretaría de Salud de Medellín. Bienvenida, Verónica, muy buenos días. ¿Cómo está, subsecretaria? ¿Cómo le ha ido? Hola Felipe, buenos días a todos, a nuestros televidentes. No subsecretaria, sino directora. Ah, es directora, el cargo es Dirección de Planeación de Salud. Perfecto, directora de Planeación de Salud entonces, Verónica Lopera. Y está con nosotros, como les contábamos al comienzo del programa, el doctor José Armando Agüed Ortega. Él es el secretario de Salud del Distrito Federal de México. Secretario, bienvenido. Muy buenos días y estamos muy complacidos con su presencia en Medellín. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad y gracias por poder hablar sobre este tema tan importante como es los esquemas de vacunación y lo que la Ciudad de México ha hecho y está haciendo en el tema de vacunación. Al contrario, gracias por la oportunidad. Que veía y le decía a la doctora Fanny Isabel, comentábamos al comienzo, uno ve las coberturas alcanzadas y son muy importantes, son del 98, no, poco más. No sé si esa cobertura ha crecido y ya con unas metas muy importantes, pero con logros muy evidentes, secretario. Sí, cómo no. Bueno, quiero decirles que México como país es uno de los referentes
a nivel mundial del tema de vacunación. En 1973 se establece el Sistema Nacional de Vacunación, en 1978 se establece la Cartilla Nacional de Vacunación, lo cual obviamente da certeza sobre el tema de la vacunación. Efectivamente tenemos coberturas muy importantes. Recordemos que las vacunas finalmente lo que pretenden y para lo que sirven es para proteger y cuidar que a las personas no les den las enfermedades que se transmiten y que pueden ser prevenibles por la vacuna. Obviamente, pues cada día crecen más la oferta de vacunas que hay en el mercado y obviamente el sector público tiene que acceder a ellas. Y bueno, pues efectivamente las coberturas que hemos alcanzado son verdaderamente impresionantes y se debe al trabajo de mucha gente, se debe al apoyo económico para tener las vacunas disponibles, se debe a que tenemos una red de frío muy importante en la Ciudad de México, se debe a que casi 3,000 vacunadores hacen una actividad diaria y también 3 semanas nacionales de vacunación en las cuales se lleva la vacuna a todos lados, casa por casa, estaciones del metro, en los terminales de autobús, en el aeropuerto, en los mercados, en los parques, en fin, se hace un trabajo en ese sentido. Hemos logrado tener coberturas, por ejemplo, del 98.7%. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué no alcanzamos el 100%? Porque en la Ciudad de México hay una gran movilidad de personas. Por ser la ciudad capital del país, hay mucha gente que llega y después emigra a otra parte y obviamente ya no los podemos encontrar. Siempre traemos ahí un pequeño remanente de personas que nos hacen falta localizar y vacunar. Sin embargo, la cobertura es muy buena. Estamos aplicando más de 11 vacunas, estamos protegiendo enfermedades tan importantes, por ejemplo la poliomielitis, la sarampión, la rubiola. En el tema de innovación de vacunas, hemos hecho la vacunación de virus del papiloma en niñas de 9 a 13 años de edad. Hemos vacunado cerca de 300,000 niñas en una fase inicial y ya estamos llegando casi a 500,000. Y quiero decirles que en la Ciudad de México arrancamos y después, 4 años después, se volvió ejemplo. Y ahora en la Cartilla Nacional de Vacunación, en el esquema básico, ahora ya está contempladas las niñas para vacunar. Y en este momento hay un Consejo Nacional de Vacunación, el cual está pretendiendo que se pueda vacunar ahora a los niños. Y esto también es una innovación. Escúcheme, secretario, porque nuestros televidentes están viendo unas imágenes que encontramos en YouTube para hablar de estas jornadas de vacunación masivas que se cumplen en Ciudad de México, porque llegan a muchos rincones, pero es que además a mí lo que me impacta, secretaria, antes de su pregunta, doctora Fanny Isabel, cuando usted habla de coberturas, es que ¿cuántos habitantes tiene Ciudad de México? Bueno, la Ciudad de México como dormitorio, vivimos y dormimos 9.2 millones de habitantes, pero con la zona conurbada llegamos a ser casi 24 millones de personas. Y es una población flotante, que duerme a un costado de la ciudad y vive y trabaja y se desarrolla todos los días en la Ciudad de México. Eso es lo que me impacta, la cobertura, doctora Fanny Isabel, del 98.7% en una ciudad de casi 10 millones de habitantes. Bueno, más los que llegan, como lo está explicando el secretario. Eso no es fácil porque la logística para eso tiene que ser bastante compleja. Yo ahora quiero detallar esa cadena de frío, esos 3,000 vacunadores, porque es que ahí está lo que tenemos que aprender. Ahí está la clave, sí. Y yo quiero preguntarle a Verónica sobre el congreso que se va a realizar el próximo fin de semana, 25 y 26. Es el primer congreso de inmunización, vacunas para la vida. Cuéntanos cuál es el objetivo del congreso, por qué escogieron Medellín para hacerlo. Bueno, desde la Secretaría de Salud todo este año venimos desarrollando, innovando unas estrategias en el programa de vacunación. Y dentro de esas estrategias está todo lo que tiene que ver con el conocimiento. Entonces de eso se trata este congreso. Tiene 3 objetivos muy importantes. Uno, posicionar, fortalecer en la agenda pública de la ciudad el tema de vacunación aún más. Otro, conocer experiencias exitosas de otras latitudes del mundo. Vamos a tener además de contar con la participación de México, vamos a tener invitados de España, de Cuba, de Brasil. Entonces, y el otro objetivo muy importante es vincular
a toda la ciudadanía y a la comunidad en el tema de vacunación, porque finalmente quien toma la decisión de vacunarse o de vacunar a ese hijo es la familia. Entonces tenemos que seguir trabajando muy fuerte con ellos en el tema de vacunación. Estos son los principales objetivos. Y desde la Secretaría de Salud quisimos darle altura al tema de vacunación y por eso lo tenemos como Congreso Internacional. Y será el viernes 25 y el sábado 26, a partir de las 7:30 u 8 de la mañana en el Hotel Intercontinental. Aquí, secretario, tenemos, para citar lo que está diciendo la directora, una palabrita que es clave para nosotros y es corresponsabilidad. Es decir, supongo yo que coberturas tan altas implican compromisos muy serios de parte de las comunidades y las familias. El Estado solo, la Secretaría de Salud toda, a pesar de la logística y todo lo que haga, pues si las comunidades no están comprometidas, esa cobertura no se alcanzaría. ¿Qué tan importante es ese compromiso, esa corresponsabilidad para incrementar las coberturas de vacunación? Totalmente de acuerdo. Yo creo que parte del éxito se debe haber podido crear una cultura y una educación sobre el tema de la vacunación. La gente le tiene confianza al biológico, considera que es algo que les sirve y les protege, y lo vivimos en 2009. Recordarán que la Ciudad de México es donde se detona la influenza, la pandemia de la influenza en 2009, la H1N1. Nosotros encontramos y descubrimos el primer caso ya por laboratorio y detectamos que se trataba de un nuevo virus. Aplicamos cerca de 2.600.000 dosis de vacuna contra la influenza, la H1N1. Y quiero decirles que a nivel mundial la gente tenía temor de que se vacunaran porque decían que provocaba Guillain-Barré, que es una parálisis de miembros inferiores, que había problemas serios, y nosotros convencimos a la población de que era conveniente y adecuado vacunarse, y lo logramos. Llevamos la vacuna al metro, a las estaciones de camiones, a los lugares accesibles, no esperar nada más que fueran a los centros de salud, hospitales. Y me parece que el gran logro es haber creado y haber construido una cultura y una educación en el tema de vacunación. La gente sabe que la vacuna es efectiva, que la vacuna es bien mantenida, por eso las cámaras frías y lo que acabo de comentar es interesante, pero además que haya una cultura en beneficio de la población y de la cobertura tan importante en vacunas. Doctor, ahora mencionaba algo importante sobre la vacuna del virus del papiloma humano. Ustedes son pioneros en México, en toda Latinoamérica, del programa de vacunación en niñas. Tienen una cobertura muy alta y veo que también tienen planes de empezar vacunación en niños o ya la iniciaron. Así es, recordemos que la vacuna del virus del papiloma, pues el virus del papiloma es el precursor del cáncer cervicuterino, y si a las niñas las vacunamos antes de que inicien su vida sexual, pues vamos a lograr una protección muy interesante y muy importante, y estamos hablando de que las vamos a prevenir del cáncer cervicuterino, segunda causa de muerte de cáncer en las mujeres. Entonces es una gran inversión. Obviamente la vacuna, a medida que se utilice más, obviamente va a ir bajando el costo, pero finalmente no hay vacuna mejor que la que va a proteger un problema tan serio como el cáncer. Y hubo en el inicio alguna resistencia de que se pudiera hacer en lo público y solamente en lo privado. Sin embargo, el jefe de gobierno, el alcalde de la ciudad, apoyó con recursos, se hizo la vacunación y 4 años después se volvió una política nacional. Y hoy estamos proponiendo, y prácticamente esperemos que salga adelante esto en el Consejo Nacional de Vacunación, para vacunar ahora a los niños, porque obviamente también hay que protegerlos y también es pues el precursor, el que transmite también. Así que me parece que son avances interesantes. Obviamente tenemos que seguir trabajando. Estamos en la temporada de vacunación de influenza y neumococo, estamos por entrar a la época de frío, al invierno, y estamos aplicando vacuna. Arrancamos esta semana precisamente la vacunación a niños menores de 6 años, mayores de 60, mujeres embarazadas y enfermos de diferentes patologías como VIH, SIDA, cáncer, neumonías, bronquitis, en fin, todos ellos. ¿Y funciona siempre así? Siempre que se va a ingresar a la temporada de frío, sí, ¿se activa un esquema especial para hacer estas coberturas en estas poblaciones vulnerables? Así es, porque recordemos que la vacuna tiene el mejor efecto a los 45 días después de aplicada, alcanza los niveles más altos de protección. Entonces, si lo aplicamos un poco antes de la época, cuando entra el frío, la gente ya tiene niveles de protección, de inmunidad bastante importantes.
importantes. Así que sí, lo hacemos así y no esperamos a que vayan a los centros de salud o hospitales. Llevamos la vacuna a todas las áreas públicas de la ciudad, sobre todo en el metro, que circulan 5,5 millones de personas. Claro. Ahí ponemos los puestos de vacunación y son filas y filas de gente vacunándose. Excelente estrategia, doctor. Bueno, y tenemos llamada de una televidente, está Albanuri Muñoz, ella nos llama desde Bello. Buenos días, Albanuri, ¿cómo te va? Muy bien, gracias, ¿y ustedes? Muy bien, muchas gracias. Bueno, llamo a felicitarlos por el programa y a felicitarlos por el programa, que tiene mucha importancia pues para lo que están haciendo. Y la pregunta es, ¿tiene la misma importancia y el mismo efecto la vacuna en los niños que en las personas mayores? ¿Y hasta qué edad se debe de hacer? Alba, ¿te refieres a alguna vacuna específica? Sí, la de la influenza. La de la influenza. Bueno, la vacuna de la influenza está indicada en los niños a partir del año. Y en los adultos se puede poner en cualquier época de la vida. Es una vez al año. La idea, pues, como lo decía el doctor ahora, es crear esos anticuerpos, esas defensas, para que no nos dé ese tipo de infección que puede llegar a ser muy grave, que puede incluso llegar a convertirse en una neumonía y que muchas veces en estas épocas de invierno, como lo mencionaba el doctor también, que nuestro país también está iniciando, puede empezar y se puede confundir con una gripa, como con un catarro, y después se puede complicar. Entonces el efecto, Alba, sí es el mismo, buscar protección, buscar que esas defensas que tenemos reconozcan ese germen y que cuando ya tengamos contacto con él ya estemos protegidos y no nos dé la enfermedad. En ese sentido, entonces, doctora Fanny Isabel, es importante que todos cada año nos vacunemos. Exactamente, esa es la idea y es la invitación también. Los días de vacunación en Medellín son todos los días en las unidades hospitalarias, en los diferentes centros de salud, en las EPS. Llevar el carnet de salud de vacunación, idealmente en los niños, y quienes no lo tienen, los adultos que generalmente no lo tenemos siempre a la mano, buscar entonces en los centros de vacunación esa vacuna. Recordar que para menores de 6 años es completamente gratis y que para los mayores de 60 años también. Y como lo decía el doctor, personas inmunocomprometidas o personas que sufren de enfermedades respiratorias crónicas, la bronquitis crónica, los asmáticos, las personas fumadoras, indispensable. Y en las embarazadas después del 4º mes de embarazo. Recordemos que esos puntos de vacunación están regados por las 16 comunas y los 5 corregimientos de la ciudad. Son casi 110 puntos, sumando lo público con lo privado. Solo Metrosalud tiene una red de 52, 54 sitios, más la sumatoria de las entidades privadas que se suman a estas jornadas de vacunación. Directora, volviendo al tema del Congreso Internacional, próximo viernes y sábado de la entrante semana, ¿quiénes pueden participar? Hay evento académico que supongo es muy específico, pero también la comunidad puede participar de alguna manera. Sí, claro. Entonces, el evento está dividido en 2 secciones. Uno totalmente académico, donde vamos a tener dentro de nuestros invitados ponencias como vacunas nuevas, tecnología nueva, innovaciones y experiencias exitosas. También a la par vamos a tener toda la semana, desde el lunes, en 10 territorios de la ciudad, eventos para la comunidad. 10 territorios donde en diferentes horarios y sitios vamos a estar con actividades en torno al tema de vacunación, actividades lúdicos, recreativas y además educativas para los padres y para los niños. Entonces allí estamos invitando a toda la comunidad para que se acerque a estos puntos. Se puede hacer la consulta a través del correo electrónico secre.salud@medellin.gov para recibir información específica sobre los sitios. Y en este mismo correo también se puede hacer la inscripción para el evento académico.
Bueno, aprovechemos, doctora Fanny Isabel, para que veamos en pantalla y le demos un repasón muy rápido a cómo va a ser esa agenda de la próxima semana, desde el lunes 21, para que identifiquen barrios, zonas y sectores. Mire, lunes 21, en la mañana estaremos en Altavista y en la tarde en Aranjuez. El martes 22, en la mañana en Manrique, hasta las 11 de la mañana, en la tarde en el Popular. Miércoles 23, pueden seguir la lectura y la ubicación para que se fijen horarios y demás, mientras les voy contando. Miércoles 23, en la mañana los eventos se cumplirán en la Candelaria, es decir, en la Comuna 10, que es el centro, y en la tarde en Belén, que es la 16. Jueves 24, en la mañana en Santa Cruz y en la tarde en Buenos Aires. Viernes 25, en la mañana entre las 9 y las 11 en Villahermosa. En la tarde estaremos en el 12 de octubre y el sábado 26 es el evento de cierre con los líderes comunitarios. Si nos da tiempo, ahorita les volvemos a ponchar este cuadrito para que todos ubiquen fácilmente qué día y en qué horarios pueden asistir a estos eventos de los que nos está hablando la directora de Planeación de la Secretaría de Salud. Doctor, ahora que usted mencionaba todas esas estrategias maravillosas pues, que tienen en México para tener una cobertura tan amplia, hablaba también de los mitos. Los mitos sobre las vacunas existen en todas partes. Aquí se habla de que hay vacunas que producen autismo, hay vacunas que te pueden producir la misma enfermedad y muchas personas tienden a dejarse convencer por eso. ¿Cómo han hecho ustedes para llegar a la comunidad y cambiarles la mentalidad y acercarlos tanto a la vacuna? Bueno, eso nos ocurrió cuando la influenza, y les quiero decir que a veces ni el personal de salud se quería vacunar contra la influenza. Y lo que hice fue poner mi brazo y dar el ejemplo que yo sí confiaba en la vacuna. Cuando la gente vio que el secretario de Salud se vacunaba, pues dijeron, la vacuna debe ser buena y debe de haber una situación de compromiso. Y creo que es la manera de hacerlo. Ahora arranqué la campaña de vacunación de influenza y el primero en poner el brazo fui yo, para demostrar que tengo confianza en esta situación. El tema de las coberturas se mide no nada más en decir, bueno, alcanzamos tal cobertura, sino, por ejemplo, y voy a hablar sobre resultados. Desde 1995 no hay un caso de rabia en la Ciudad de México. Desde 2007 no hay un caso de sarampión. Desde 1990 un caso de difteria, 1997 tétanos, tétanos en adulto desde 2003, meningitis 2009, tuberculosis 2007. O sea, estamos hablando de que hay resultados y esto es, pues, sin lugar a dudas el impacto de la capacidad de vacunación. Desde el 94 no tenemos un caso de poliomielitis y esto se debe gracias a esta vacunación tan interesante, tan importante. Me parece que lo que tenemos que seguir trabajando es en que la gente confíe y acabar con los mitos, como bien lo dices, del tema de los daños que puede tener la vacuna, ¿no? Eso es muy importante y eso se hace con educación y con información, secretario. Mire, ayer cuando preparaba este programa, yo hacía un balance y me sentía satisfecho en el siguiente sentido con los puestos de vacunación. Ustedes tienen 330 puestos de vacunación fijos para una población que supera los 9 millones de personas y decía, en Medellín tenemos 110 para casi 3 millones de personas, 2.600.000. Estamos bien, pero descubro también en la información y en la conversación con usted que el tema es de movilidad, que es que hay que ir donde la gente está, por donde la gente se mueve. Claro. Nosotros lo hacemos con las unidades móviles de salud, con los programas y las jornadas que permanentemente hacemos, pero ¿cómo les funciona a ustedes? Son 3.000 vacunadores, ¿esos puestos del metro son fijos o los asisten por días? ¿Cómo hacen esa movilidad y esa logística? Sí, efectivamente, cuando íbamos a aplicar casi 2.600.000 dosis de influenza en 2009, teníamos disponible la vacuna en centros de salud y hospitales, y la gente no iba. Entonces, yo decidí llevar los puestos de vacunación a donde está la gente y pusimos puestos de vacunación todo el día, todos los días, y la gente se formaba porque iba a trabajar, porque no tenía tiempo, pasaba, se formaba, se aplicaba la vacuna y se iba. Me parece que el acercar la vacuna a la gente es la mejor manera de poder aplicarla. Si vamos hasta esperar ahí sentaditos, pues no van a llegar nunca, ¿no? Pero eso tiene un reto adicional y es el reto de la cadena de frío. Claro. ¿Cómo mueven las vacunas? ¿Cómo las mantienen para que no pierdan la posibilidad que tienen? Sí, cómo no. Bueno, esto se debe a controles muy específicos. Por ejemplo, en toda la ciudad hay cámaras frías, de ahí se desplazan a los vacunadores y cada un determinado tiempo
se lleva un registro del control de la temperatura, porque recordemos que si el biológico no se cuida la temperatura, se puede inactivar o puede tener un efecto menor al que deseamos. Por lo tanto, tenemos que cuidar y cambiar los refrigerantes. Entonces hay un equipo que va con los vacunadores a cambiar los termos con nuevo congelante y estar con un termómetro perfectamente midiendo la calidad, porque si no, terminamos aplicando agua en lugar de vacunas. Es muy importante esto que comentas, es una logística muy especial y por eso pues estamos trabajando en ello, ¿no? Y tenemos nuevamente llamada, está Marta Cardona y ella nos habla desde Buenos Aires. Buenos días, Marta. Muy buenos días. Para felicitarlos por el programa, por la jornada de salud. Mi pregunta es, yo quisiera saber qué vacunas se están aplicando y qué cobertura tiene. Y por qué la influenza solo es para mayores de 60 años y no cubre a otra población. Muy bien, mira, cuando hablamos de la vacuna de la influenza, para mayores de 60 años, hablaba de la vacuna gratuita. Igual, la vacuna se puede poner en cualquier edad, una vez al año. No es una vacuna costosa. Lo que pasa es que hay grupos más vulnerables, grupos de más riesgo, los mayores pues de edad, los bebés, como te decía ahora, a partir del año hasta los 6 años, y las personas que tienen otros factores de riesgo, enfermedades asociadas. En cuanto al esquema de vacunación, el plan ampliado de inmunización arranca desde que nace el bebé. Entonces, en el momento en que nace el bebé en la institución, le aplican las vacunas iniciales, son la de la tuberculosis, la hepatitis A, y de ahí en adelante, de los 2 meses hasta el año, hay una serie de vacunas que si de pronto tienes hijos, en el carnet de vacunación están muy específicas con todos los refuerzos que se van dando. Entonces está difteria, tosferina, yo observaba incluso, y aprovecho para contarle, doctor, pues que tenemos el esquema de vacunación muy similar, estaba observándolo, y en su país se pone la vacuna pentavalente, que es la que contiene todos los anticuerpos, y te voy a mencionar para cuáles enfermedades para no equivocarme. Mire, mientras tanto, aprovecho para que veamos si nos pueden ponchar lo que tengo en el computador, en el portátil, porque ahí está el esquemita básico de vacunación que se aplica en Ciudad de México, y está el verde desde el nacimiento, el amarillo 2 meses, es el lila 4 meses, 6 meses. Hay novedad, no sé, doctora Fanny Isabel, si lo quiere comparar ya. Sí, es prácticamente igual al de nosotros. La vacuna que yo te decía protege contra difteria, tosferina, tétano, también está hepatitis B, y adicionalmente aquí en Colombia entonces se pone polio, pero oral. Claro. Entonces se pone pentavalente inyectadita y polio oral. Y de ahí en adelante vienen los demás refuerzos hasta el año y luego hasta los 18 meses. Pero hay, secretario, volviendo al tema que estábamos viendo del esquema básico, ¿alguna novedad importante? Es decir, no sé si usted ha tenido la oportunidad, como el ejercicio que hizo la doctora Fanny Isabel, de comparar nuestro esquema con el esquema de ustedes. En ese esquema, ¿qué novedades hay? Bueno, yo diría que prácticamente se cubren todas las enfermedades. Me parece que no hay gran diferencia en el tema de los esquemas. Sí quiero decirles, aprovechando que la vacuna de la influenza se tiene que aplicar cada año, y como decía la señora de Buenos Aires, pues el asunto es, sí se tiene que vacunar los menores de edad, niños menores de 6 años se deben de vacunar. Las mujeres embarazadas en la Ciudad de México se vacunan en cualquier trimestre del embarazo, en cualquier trimestre, porque son de las más susceptibles. Y tercero, los adultos mayores de 60 años. La vacuna se hace de acuerdo a los virus que en el año están apareciendo. En este caso, la vacuna que estamos aplicando en la Ciudad de México es H1N1 de la cepa del 2009, la H3N2 y el tipo B. Son los virus que están circulando y los cuales hay que proteger a la población. La vacuna de neumococo, que también es una vacuna para invierno, se aplica cada 5 años, sobre todo a adultos mayores de 65 años. Obviamente vacunar a los niños contra el rotavirus y obviamente pues pedirle a la población que no se automedique, que tenga confianza en el biológico
y que obviamente tiene que aplicarles las vacunas a los niños, quitarse ese temor es muy importante, ¿no? Sí, doctor, y es muy importante recordarle a los padres, tener un niño sin vacuna no es solamente tener una enfermedad potencial que lo puede llevar incluso a la muerte o una discapacidad, sino que también todas las personas que lo rodean pueden contagiarse en cualquier momento, los cuidadores, los abuelos, en fin, los otros compañeros en las guarderías. Entonces, proteger a un niño y vacunar a un niño es proteger a toda la comunidad que lo rodea. Saludemos a Roberto Cortés, que está en el barrio Belén. Roberto, buenos días. Muy buenos días. Primero que todo, para saludarlos a ustedes y al doctor que viene de la Ciudad de México. Muchas gracias. Una feliz estadía en la ciudad. Muchas gracias, señor. La pregunta mía es la siguiente. Yo tengo 61 años, porque es que acabé de llegar al programa. Yo nunca me he hecho vacunar contra nada. Entonces, ¿qué vacunas necesito yo? Y si en la EPS me las facilitan. Muy bien, Roberto, muchas gracias por su pregunta. Claro que sí, Roberto. Mira, precisamente hace un momento estábamos hablando de la vacuna de la influenza. Entonces, tú te puedes acercar a tu EPS, para ti por la edad es completamente gratis y te aplican la vacuna de la influenza. Si no tienes carnet de vacunación, entonces en esta edad también sería apropiado poner vacuna para el tétano. También te puedes poner hepatitis B. Si no tienes antecedentes de hepatitis A, también te la podrías poner. La hepatitis B son 3 dosis y no sé, doctor, qué otra se me ocurre para un paciente de 61 años. La de neumococo es conveniente. Neumococo, claro. Ya tiene 61 años, sí, claro, y esa se aplica una vez cada 5 años. Exacto. Sí, valdría la pena que se vacune. Exacto, son básicamente esas, Roberto, y en tu EPS te dan toda la información y te las puedes aplicar. Verónica, la directora de planeación de la Secretaría de Salud, le tiene una pregunta al secretario de Salud de Ciudad de México, pero eso va a ser al regreso de una pausa institucional. Volvemos en segundos, 4:41-21:00, estamos en el Parque de Boston. En Pajarito, en la urbanización Cantares número 1, mañana sábado a las 8 de la mañana podrás disfrutar de un espacio dedicado a tu salud, pues tendrás una hora para participar en la jornada de aeróbicos de 8 a 9 de la mañana. Y continuando con la actividad Una Escuela para el Oído, realizada por el maestro Fernandito Pavón, este lunes 21 de octubre a las 6:30 de la tarde se abordará canto gregoriano, contemplación a través de la música. Si quieres asistir, recuerda que es entrada libre y es en el Colombo Americano en la sede centro. Asimismo, en el Colombo, puedes dirigirte al ciclo de conferencias de letras escalofriantes este martes 22 de octubre a las 6:30 de la tarde, donde estará como invitado especial Hernán Botero, quien hablará acerca del terror en la literatura universal, presentando la relación entre la psicología, el mito y la fantasía que han nutrido las obras literarias de terror. El domingo es un día para descansar y estar en familia. Por eso recuerda que la Unidad Deportiva María Luisa Calle es un espacio abierto donde toda la comunidad puede ir y participar de este espacio recreativo, no solo para hacer un deporte, sino para pasar un rato agradable con tus seres queridos. Muy bien, y esa es nuestra agenda cultural. Nuestra ciudad nos ofrece deporte, cultura, entretenimiento, y yo le sumaría algo más. Aprovechemos y salgamos con nuestro carnet de vacunación, salgamos con los niños, acerquémonos a la unidad hospitalaria más cercana y completemos el carnet de vacunación, es responsabilidad de todos. Además, quiero complementar la respuesta que le di a una de las televidentes que llamó inicialmente cuando preguntaba sobre el esquema de vacunación en Colombia, que afortunadamente es muy amplio. Quiero enfocarme como en las edades para que los padres tengan en cuenta cuáles son las edades puntuales para ir a vacunar a los hijos. Entonces, arrancamos 2 meses, 4, 6 meses, y generalmente a los 8 y a los 10 meses hay refuerzos. Estoy hablando de varios tipos de vacunas que son indispensables, las que mencioné inicialmente y otras adicionales. Y también a todas las mujeres en edad fértil, o sea,
desde los 10 años hasta los 49 años. Las mujeres en embarazo, que en nuestro caso, pues en nuestro país, se vacunan después del primer trimestre, o sea, cuando ya cumplen el 4.º mes de embarazo, y los adultos mayores después de los 60. Estas son las edades más vulnerables y son las personas que deben asistir con el carnet para vacunarse. 441-2100, ya entramos al bloque final de nuestro programa de hoy, al cierre de esta semana de actividades en Medellín Ciudad Saludable, y estamos en esta conversación con la directora de planeación de la Secretaría de Salud de Medellín y con el doctor Armando Aoued, que es el secretario de Salud de Ciudad de México, conociendo esa experiencia que han tenido allí en materia de vacunación. Usted decía, secretario, que en 1973 fue la creación del Sistema Nacional de Inmunizaciones. Solo han pasado 40 años y los logros son muy evidentes. Pero hay un tema que yo le quiero tocar que tiene que ver un poco con la política. Usted ha sido el único funcionario del gobierno de Ciudad de México reconocido por todos los partidos políticos, por sus logros, por lo que ha hecho. Esa es una buena enseñanza en el siguiente sentido, es decir, la salud pública, la salud tiene que estar por encima de cualquier diferencia política. Estas políticas que se han adoptado en Ciudad de México se mantienen a pesar de los cambios de gobierno, o los cambios de gobierno trastocan los criterios con los cuales se maneja la salud pública. Sí, yo siempre he dicho que en la salud no puede haber colores ni partidos, sino políticas muy bien definidas en beneficio de la población. Y creo que este es un plus porque no pueden estar sujeta la política de salud al vaivén político o de una situación de un partido o de una ideología. En la salud es muy claro, hay que seguir trabajando en beneficio de la gente, hay que seguir construyendo y decidiendo, como es el lema de la Ciudad de México, decidiendo juntos la gente y las autoridades sobre el beneficio de la salud. Eso es lo que nos importa, eso es lo que nos mueve, cuidar y proteger a nuestra población. 441-2100 por si tienen alguna pregunta. Recuérdenos, directora, a la gente que quiere participar en el Congreso Internacional de Inmunizaciones, ¿dónde se puede inscribir? ¿Hasta cuándo es el plazo? ¿Y qué capacidad de atención vamos a tener en el Hotel Intercontinental para la jornada de viernes y la de sábado? Claro, Felipe. Entonces, para el Congreso Internacional, la actividad académica, se pueden inscribir en el correo electrónico secre.salud@medellin.gov.co. Obviamente, pues el cupo es limitado, tenemos una capacidad para más o menos 350 personas. Esperamos tener un público muy selecto en este congreso. Mire, antes de una televidente, yo dije al salir al corte que usted le tenía una pregunta al secretario. Bien pueda. Gracias Felipe. Yo no quería desaprovechar porque uno de los puntos más críticos que tenemos en el programa es lograr la continuidad en los esquemas, en lograr esquemas adecuados y esquemas adecuados para la edad en nuestros niños. Tenemos buenas coberturas hasta los 6 meses, hasta el año, pero cuando ya evaluamos esa continuidad, ahí tenemos un punto, una brecha grande. Quisiera que nos contara qué estrategias han tenido ustedes para lograr esa continuidad, sobre todo en el esquema de vacunación de los niños. Sí, qué buena pregunta, doctora, porque recordemos que los esquemas de vacunación, si no se completa el esquema de 3 dosis, 2 dosis, por ejemplo el papiloma son 2 dosis, cuando eran 3, ahora se ha demostrado que con 2 dosis logras una cobertura del 97% de protección. Pero efectivamente, ¿qué estamos haciendo? Bueno, todo el tiempo se está vacunando en centros de salud, todo el tiempo estamos yendo a las guarderías, porque a veces las mamás se les olvida que hay que seguir con la segunda dosis o la tercera dosis. Y lo que hemos hecho es, en México país, hay 3 semanas nacionales de vacunación. Durante 3 veces en el año hacemos y salimos con brigadas y se visita casa por casa. Y este sistema de vacunación nos permite conocer que el niño se llama Juanito Pérez González, que tiene tantos años y que requiere y que apenas lleva tal vacunación. Por lo tanto, es un seguimiento personalizado. Eso es lo que puede garantizar el éxito. Y 2, que en las guarderías, en los centros de desarrollo infantil, se exija la cartilla para que si falta alguna dosis de inmediato vayamos y lo vacunemos, ¿no? Eso es el seguimiento personalizado, es la única manera. Pues estaba mirando aquí en su presentación, secretario, que este año 2013 se incluye en la aplicación de vacunas antivaricela y antihepatitis A en la población de 1 a 4 años en más de 1.000
estancias infantiles. Es decir, se está yendo hasta esos sitios donde están los niños hasta los 4 años de edad. Así es. Miren, la experiencia que nos dio en 2009 la influenza, la pandemia de la influenza fue, no hay que esperar a que la gente vaya, hay que ir por la gente. Y ese sería mi mensaje final. Hay que ir a los lugares donde está la gente y no esperar a que vayan, porque a veces no tienen tiempo, se les olvida, o hay otras cosas que le dan prioridad. Nosotros tenemos que acercarnos a la gente y me parece muy bien, felicito a la Secretaría de Salud de Medellín, porque traer ferias de salud, hacer activaciones físicas, es algo como lo que estamos haciendo en la Ciudad de México, pero me parece que la mejor manera es acercar la salud y la corresponsabilidad a la gente. Muy bien, tenemos nueva llamada, está Lucrecia García y ella nos llama desde Calazán. Hola Lucrecia, ¿cómo te va? Lucrecia, ¿nos escuchas? ¿Aló? Sí, hola, ¿cómo te va? Sí. ¿Le bajas? ¿Aló? Lucrecia, te va a pedir un favor. ¿Aló? Sí, hola, ¿nos escuchas? Lucrecia, haznos un favor, vas a bajarle el volumen a tu televisor y nos escuchas por el teléfono para que podamos conversar. Ya lo bajé todo. Bueno, vale, cuéntanos tu pregunta. Ya lo bajé todo. Dinos cuál es tu pregunta. Mire, vean, resulta que es que yo tengo un niño de 13 años, de 12 años. Resulta que desde el año 2007 él viene con un virus y yo ya lo he llevado a muchos médicos. Hasta ha estado en manos de otorrinos, de especialistas, pediatras. Resulta que a esta edad todavía el niño continúa con ese virus. Ese virus le comenzó cuando salió la gripa H1. Entonces yo lo he llevado, inclusive llamé al Ministerio de Salud, me dijeron que me iban a visitar a la casa, no llegaron. El niño con muchas fiebres, así estuvo como 2, 3 meses, 1 año, y los médicos no le hicieron nada, le mandaron medicamentos, inhaladores, muchas cosas. Esta es la hora que yo lo tengo en tratamientos y el niño sigue con lo mismo. El niño estornuda día y noche y esta es la hora que yo no sé qué hacer ya, no sé dónde acudir. Lo he llevado a centros de vacunación y me dicen que ya no necesita ninguna vacuna porque ya las tiene todas. Entonces yo quiero que ustedes me hagan el favor y me orienten y me digan qué tengo que hacer, porque ya estoy muy preocupada, porque ya son muchos años que el niño viene así. Inclusive en uno de los exámenes me salió que ya el niño tenía una defensa, él siempre con las defensas bajitas, y que ya le había tocado una célula. Entonces, pues a ver ustedes que me orientan, qué tengo que hacer. Yo voy a agradecer ahora que ustedes están ahí en el Parque Boston, a ver si me pueden ayudar. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, lo que tú nos relatas en el niño de varios años de evolución, de unos síntomas respiratorios que describes pues muy claros, congestión, rinorrea, en fin, lo más probable es que no sea un virus, porque un virus es autolimitado, o sea, uno se infecta y normalmente a la semana ya no está enfermo. Lo más seguro es que tu niño tenga alguna enfermedad alérgica. Entonces, te invito a que no te pierdas el programa del lunes. A propósito de tu consulta, el lunes vamos a tener la visita de un especialista, un otorrino, y nos va a hablar de estas alergias nasales y podemos aclarar un poquito, incluso puedes volver a llamar. ¿Cuál es mi consejo? Él debe ser atendido, no... Estoy de acuerdo en que si tiene el esquema de vacunación completo no requiere más porque no va en eso, él no tiene una infección, tiene un componente alérgico que es complejo de manejar, que necesita un seguimiento, un control, un tratamiento muy adecuado. Además está en una edad donde se exacerban todas estas enfermedades alérgicas y respiratorias. Entonces, con mucho gusto, el lunes no te pierdas el programa y lo debes llevar a consultar para que le hagan un tratamiento continuo. O sea, eso no es un tratamiento de un mes, de unos días, es un tratamiento continuo de mucho tiempo, porque la alergia es una enfermedad que no se cura. Se controla y se maneja y se puede aprender a vivir con ella, pero no se cura. Entonces hay que llevarlo definitivamente a una consulta.
Directora, hoy estamos conociendo la experiencia de Ciudad de México. En el Congreso Internacional, usted nos decía desde el comienzo, vamos a revisar otros casos exitosos de América Latina. ¿Qué posibilidad tenemos de que todo este aprendizaje que estamos obteniendo pueda aplicarse de manera asertiva y coherente en la ciudad para que también mejoremos? Pues vamos muy bien, pero todavía tenemos grandes retos en materia de cobertura y vacunación. Sí, claro, Felipe, de eso se trata, conocer a profundidad, porque vamos a estar con ellos no solamente en el momento del Congreso, sino durante viernes, sábado y el fin de semana que estarán los invitados con nosotros, y vamos a tener una profundización de esas estrategias que países como Cuba, como Barcelona, como Brasil, en ciudades tan complejas, mucho más complejas socialmente que Medellín, han logrado unas estrategias exitosas. Y mirar de todas esas experiencias que empezamos a adaptar en la ciudad y cómo mejoramos nuestro programa, que ya hoy hemos logrado cosas buenas, pero todavía nos falta. Secretario, si yo le pregunto en este momento por retos de vacunación y de cobertura, ¿cuáles son los principales cuando estamos hablando de una cobertura de casi el 99%? Bueno, todos los días hay un reto, y el reto es los niños que van naciendo. En la Ciudad de México, en los hospitales que yo manejo, nacen 70,000 niños cada año, y lo que necesitamos es que no haya un solo niño que no sea vacunado, que lleve su esquema y que se haga conciencia a la mamá de la importancia de la cobertura. Tenemos que seguir creando esa cultura, tenemos que seguir creando confianza en la población, tenemos que tener garantizado que el biológico esté en las mejores condiciones, por eso toda la infraestructura de cámaras frías, en fin, y también darle un seguimiento puntual, que no se nos vaya un niño sin su segunda o su tercera dosis. Me parece que tenemos que seguir trabajando, es un trabajo diario de casi 3,000 personas que se dedican en la Secretaría de Salud a mi cargo, de hacer todos los días este trabajo, y me parece que, bueno, pues al final de cuentas se avanza bien, pero hay muchos retos todavía y seguirá habiendo, ¿no? Y las nuevas enfermedades igual. Doctor, yo entiendo, es como si ustedes manejaran el carnet de vacunación del niño y fueran los que estuvieran pendientes de la continuidad del esquema de vacunación, ¿cierto? O sea, no es dejarle solo la responsabilidad a la mamá o a la persona, sino que ustedes también se apropian de eso. Claro, y recordarle a la mamá que le toca y que le falta tales dosis. Entonces se revisan en la escuela cuántas dosis y de qué tipo de vacuna, y vamos y llevamos esa vacuna y la aplicamos con consentimiento de la mamá. Pero sí es muy importante que esa cartilla se cuente y se maneje y se esté vigilando. No podemos dejar que se le olvidó a la mamá, porque puede ser la diferencia entre que le dé una enfermedad y hasta muera. Así que nuestra vocación es ir atrás de las personas, visitarlos casa por casa. Es un gran trabajo, es un trabajo titánico, pero se hace casa por casa. Es muy importante este trabajo. Secretario, muchas gracias por acompañarnos en el programa, por estar en Medellín y por contarnos este caso exitoso que nos sirve como referente para lo que tenemos que seguir haciendo en Medellín. Vamos bien, pero tenemos que seguir haciendo la tarea. Pues yo quisiera decirles que mi visita precisamente es firmar un convenio de colaboración con el secretario de Salud de Medellín y obviamente todo el equipo para compartir todos los temas y las experiencias exitosas que hemos tenido, y ustedes también, para que yo me lleve cosas que podamos implementar en la Ciudad de México, y ustedes programas que llevamos a cabo y que puedan ser susceptibles de replicarse aquí. Así que es ganar, nos mantiene un convenio de hermanamiento de ciudades importantes de América Latina, y vamos a seguir trabajando en beneficio de la gente. Ese es lo que se trata. Gracias, secretaria. Directora, muchas gracias. Gracias, Felipe, gracias a los televidentes. A ustedes dos, muchas gracias, felicitaciones, doctor. Bienvenido pues a Medellín, lo esperamos de nuevo, y a los televidentes, gracias por acompañarnos. El lunes a las 11 de la mañana vamos a estar con un tema: alergias nasales y pólipos nasales. Que pasen un feliz fin de semana, que descansen mucho.